Sí, doctora, se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, el día de ahora vamos a seguir ya con la última parte de patología y vamos a empezar viendo lo que son los quistes de origen odontogénico y los quistes de origen no odontogénico. Estos se dividen en dos porque hay algunos que sí derivan de la parte del diente y hay otros que no necesitan, más bien dicho, no derivan de los tejidos dentales, sino que derivan de células residuales, más que todo cuando a nivel embrionario se unen los dos maxilares, ¿verdad? Por eso es que la mayoría de estos son a nivel del, em, del maxilar. Dentro de los odontogénicos vamos a tener el dentígero, que creo yo que es el que más conocemos, ¿verdad? Vamos a tener el residual, que si bien es derivado de tejidos dentales, para que un quiste sea residual, quiere decir de que el diente ya no está. El diente ya ha sido extraído y lo que queda o puede que quede un quiste, que el diente ya haya tenido un quiste, por ejemplo, un quiste apical, o que al momento de que se extrae quedan algunas células, al momento que no se curetean y a partir de esas células se crean los quistes residuales. Y vamos a tener también los quistes que no son no odontogénicos, como el conducto nasopalatino y el quiste nasolabial. Entre estos, el nasolabial realmente tiene componentes óseos, sin embargo, dentro de la clasificación de origen lo vamos a catalogar como periférico. Vamos a empezar primero con el dentígero. Estos usualmente se dan más que todo en hombres que en mujeres. Se van a dar entre la segunda y la tercera década de la vida, ya que estos mayormente se van a dar a nivel de los caninos, a nivel de las terceras molares, y estas edades de que por lo general los caninos no han salido, la gente no se ha dado cuenta que o no le ha puesto atención que no han salido, y eso da paso a de que estos se vayan a ir evolucionando y puedan crear un quiste dentígero. Ahora, para un tip que yo les voy a dar, y esto es para que ustedes puedan sugerir al momento que estén informando o al momento que ustedes estén viendo la tomografía, entre quiste dentígero y otros diagnósticos diferenciales, porque ya van a ver que este es diagnóstico diferencial de otras dos entidades y viceversa. Pero uno de los tips es que todos los quistes dentígeros van a ir de UCA, o sea, de la unión cemento-adamantina de un diente, a la unión cemento-adamantina de otro diente, del mismo diente. Si ustedes ven al momento que estén revisando la tomografía, que por ejemplo una parte empieza en UCA y la otra parte termina, por ejemplo, en tercio medio o en tercio apical radicular, quiere decir que no nos estamos enfrentando a un quiste dentígero. Estos quistes los podemos nosotros identificar como imágenes isodensas, si vamos a seguir esa escuela, o como imágenes hipodensas. Sin embargo, acá a mí me gusta definirlos como imágenes isodensas en algunas ocasiones, puesto que estos quistes dentígeros tienen una gran capacidad de expansión de sus corticales. Entonces, al momento que estos se expanden cortical, la adelgazan también y podemos llegar en algunos momentos a erosionar estas corticales. Cuando las corticales se erosionan, eso significa que la cavidad del quiste entra en contacto con cavidad oral, aunque no hay alguna dehiscencia o alguna pérdida de tejido gingival. Entonces, estos quistes tienen altas posibilidades de iniciar un proceso infeccioso secundario, entonces de infectarse ellos mismos. Y eso también hace que se destruya la pared epitelial que va a recubrir todo en las paredes del quiste y hacer de que empiece a drenar. Entonces, vamos a ver en algunas ocasiones que adentro se van a ver algunas zonas todavía de menor hiperdensidad. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es
lo guiamos como zona o imagen isodensa o podemos describirlo como una imagen de baja radiodensidad. Cuando nosotros decimos de baja radiodensidad, no estamos específicamente diciendo que es hipodenso, pero en el caso estas tengan algunas zonas vacías adentro, quiere decir que ya hay una comunicación entre el quiste y la cavidad oral y ésta está drenando. Entonces, esa sí la tenemos que describir como imagen hipodensa en el interior del quiste. Otra de las características que ustedes van a tener para diferenciar eh, si es un quiste, va a ser que las paredes o los bordes de este quiste van a ser bien definidos y en su mayoría van a ser corticados, o sea, tienen la línea de corticalización alrededor o van a ser parcialmente corticados, porque en las ocasiones en las que estos estén infectados, todo el panorama va a cambiar y puede ser de que sea un quiste, pero la infección viene a cambiar algunas características radiográficas de la entidad y hace de que esa corticalización no se vea o se vea parcial, ¿verdad? Eh, Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que más que todo en las piezas retenidas, porque esto sale cuando hay piezas retenidas o piezas impactadas, es de que se considera, hay alguna literatura que considera de que todo saco o toda zona hipodensa o de baja radiodensidad que esté alrededor de una corona de un diente, que sea menor de 3 milímetros, nosotros la podemos catalogar como quiste dentígero. La respuesta es sí, pero vamos a sugerir siempre que se descarte que pueda ser una hiperplasia del espacio folicular. O sea, que realmente el saco que recubre la corona del diente sea nada más hiperplásico, que sea un poco más grande de lo normal. Y no necesariamente que ya tenga características quísticas. Entonces, en eso sí, quiero que tengan cuidado. Por lo general, este tamaño, pues nosotros ya lo consideramos como 3 milímetros, como quiste, perdón, que es mayor de 3 milímetros y perfectamente podemos hacer la sugerencia de descartar proceso benigno quístico. Todos los quistes van a ser de origen benigno. Estos no tienen reacción periostal a menos que se infecten, ¿verdad? Estos van a ser de origen central, o sea que se van a crear en hueso y sí van a necesitar que haya un diente presente, que esté impactado o que esté retenido. Y como les digo, el tip es de que la lesión o la imagen va a empezar a nivel de UCA y va a terminar a nivel de UCA. Si nosotros superamos eso, ya no estamos hablando de un proceso quístico, ¿ok? Mucho menos de un proceso quístico dentígero. La, el tratamiento va a ser la enucleación o la marsupialización, por lo tanto es sumamente importante que ustedes indiquen cuáles son los efectos o qué estructuras adyacentes tienen cerca. Por ejemplo, los quistes dentígeros tienen una alta capacidad de producir reabsorción radicular por contacto que produce un proceso inflamatorio y en esos casos, pues la raíz de los dientes adyacentes también empieza a reabsorberse. Entonces, este quiste tiene un alto potencial de reabsorción, tiene un alto potencial también de la expansión de las corticales y de su erosión. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá tendríamos nosotros que estar viendo el conducto nasopalatino y ustedes ven que aquí no lo vemos. Estos límites son bien definidos, pero los tenemos parcialmente definidos porque si ustedes, corticados, perdón, porque si ustedes logran ver acá a nivel del canino en sus tablas palatina y vestibular, ya se encuentra una erosión que ya nos puede dar paso a un proceso infeccioso. También vamos a estar hablando más que todo de las terceras molares. En teoría, todos los que extraigan terceras molares deben mandar a biopsiar
cualquier tejido coronario que esté eh, al momento de la extracción. Sin embargo, pues acá no es la regla, pero debería de hacerse. Acá, si ustedes se fijan en esta imagen, nosotros podemos ver acá cómo se ve corticalizado esos límites y se ve bien definido. Este también puede llegar a producir una reabsorción de la raíz distal de la 7 adyacente sin necesidad que la molar haga contacto con ella. Para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de que ustedes estén buscando o revisando los efectos en las estructuras adyacentes, es bueno que ustedes reporten si hay signos de reabsorción. También tienen capacidad de desplazar dientes, sobre todo el diente que están afectando, o sea, el diente que están pericoronal a ellos, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan acá, empieza en uca, aunque el diente esté desplazado, y termina en uca. Acá nosotros vemos la cortical lingual expandida y adelgazada. Todavía no está erosionada en este corte, pero es necesario que ustedes revisen toda la tomografía en secuencia para poder ver si hay algún corte que la tabla ya está erosionada. Si tenemos eh, pueden desplazar o erosionar también los bordes del conducto dentario inferior, por lo cual ustedes tienen que revisar bien cómo está ese recorrido también. Y acá está la raíz distal de la 7, pues se encuentra reabsorbida no solo por la presencia del quiste, sino que también por el contacto con una de las raíces de la 4,7. Esta sería la 4,6 para que ustedes puedan ver. Esto es reabsorción por contacto. Vamos a ver otro caso. En el caso de los residuales, aquí como les decía, tiene que haber un diente previo. Se da más en hombres que en mujeres, puede dar a cualquier edad, no necesariamente se ve afectado por ella, se da más a nivel maxilar que en mandíbula y tiene que haber un diente extraído. Acá también nosotros podemos confundirlo con los keratoquistes, puesto que los keratoquistes no necesariamente tienen que estar asociados a dientes. Pueden estarlo, sí, pero también pueden aparecer sin necesidad de tener un diente impactado. Y los quistes nasopalatinos, más que todo cuando se pierden eh, los dientes incisivos centrales, puesto que pueden estar cerca del conducto nasopalatino, pero si hay un diente extraído, vamos a empezar a pensar primero en un quiste residual. Es bien importante que ustedes no lo vayan a confundir con las tabicaciones de los senos maxilares. Hay algunas tabicaciones que son completas, que son totalmente cerradas y que probablemente en las tomografías, más que todo en las panorámicas y en las periapicales, se pueden confundir con un entrequiste residual o puede confundirse con que nada más es una tabicación del seno maxilar. Sin embargo, acá ustedes logran ver esta corticalización de los bordes, que es bien característica de cualquier proceso quístico, y pueden ver también que son bien definidas. Usualmente estos van a ser redondeados, van a tener más forma de bien homogénea, ¿verdad? Entonces no van a ser de formas ni siquiera multiloculadas, sino que es unilocular. Por lo general es unilateral y está asociado al diente que está ausente. Y este también, el tratamiento, pues es la enucleación, o sea, el retiro completo del quiste o la marsupialización, porque también tiene un componente que puede crecer bastante, no necesariamente expande mucho tablas corticales, pero las puede adelgazar primero y perfectamente puede erosionar esas tablas y sobreinfectarse sin ningún problema. Ahora con los que son no odontogénicos, vamos a ver lo que es el conducto nasopalatino.
el quiste del conducto nasopalatino, que como su nombre lo dice, está asociado pues al conducto nasopalatino que estábamos hablando. Este también es más frecuente en hombres que en mujeres y se crea a través de las células residuales que quedan posterior al cierre del maxilar. Recordemos la embriología que nos confunde tanto, pero recuerden que los maxilares son dos que se unen al final en uno solo a través de la sutura palatina. Entonces, cuando hay esos restos de células, estas pueden ser estimuladas y crear los quistes del conducto nasopalatino. Obviamente va a ser a nivel de la maxila. En mandíbula no tenemos conductos nasopalatinos, ¿verdad? Y aquí también lo vamos a diferenciar porque hay en algunas ocasiones, igual que los quistes dentígeros, en el que el conducto nasopalatino nada más es hiperplásico, o sea que es más grande de lo normal. Sin embargo, cuando es grande, ese tamaño se va a ver homogéneo alrededor de todo en el recorrido del conducto nasopalatino. En cambio, cuando ya estamos hablando de algún proceso quístico, usualmente puede ser en forma ovalada, en forma redondeada, puede tener forma de corazón como este de acá, ¿verdad? Y va a estar adentro del conducto, ¿verdad? Puede ser también, no necesariamente tiene que ser em, tan a línea media, puede que se extienda un poquito más hacia un lado que el otro, pero ustedes van a ver que cualquier conducto nasopalatino que mida más de 1 centímetro, que tenga estos bordes corticados y estos bien definidos, nosotros los podemos ya sugerir en el informe que se descarte un quiste nasopalatino. Por lo general son asintomáticos. Estos quistes nasopalatinos no duelen a menos que estén eh, empujando los dientes incisivos. No tiene mucho poder de reabsorción radicular, pero puede darse, ¿verdad? Erosionan las corticales y se pueden sobreinfectar, y esta es la forma en la que la mayoría de pacientes puede darse cuenta que los tiene. De lo contrario, pues nada más son hallazgos radiográficos. Nosotros acá los hemos visto bastantes en las tomografías que los doctores pueden mandar para ortodoncia o que mandan para la evaluación de alguna otra pieza, y vemos al final que tienen un quiste del conducto nasopalatino que el paciente nunca lo había notado, ¿verdad? Entre más grande sea, sí se van a ver más a nivel a nivel clínico, entonces ustedes también lo pueden ver, podrían sospechar a nivel clínico, ¿verdad? Acá, como les decía, podemos confundirlo con un quiste radicular o un quiste apical, también, más que todo cuando los dientes incisivos estén presentes. Sin embargo, cuando estén presentes, tienen que hacer pruebas de vitalidad o sugerir pruebas de vitalidad, porque la vitalidad de los dientes no va a estar comprometida, a menos que el quiste se sobreinfecte. Entonces, en esos casos sí puede afectar su vitalidad. Y el quiste residual, tienen que estar estos dos dientes ausentes para nosotros poner como diagnóstico diferencial un quiste residual a este nivel. Y el tratamiento va a ser la enucleación. A los dientes no se les va a hacer nada a menos que presenten algún tipo de sintomatología o hayan presentado algún tipo de reabsorción radicular que condicione esa sintomatología. De lo contrario, como les digo, no tiene un poder de reabsorción radicular muy fuerte. Por lo tanto, siempre hay que revisar los dientes adyacentes por si acaso, pero no es que vayamos a encontrar en los quistes de conducto nasopalatino esa situación. Y el conducto nasolabial, este es el que le digo yo que va a tener un origen periférico porque realmente se da a nivel de los tejidos blandos del pliegue nasolabial, que es cuando nosotros nos reímos, estas partes de acá, que se nos hace la arruguita aquí en la nariz. Y por presión puede llegar a causar
una remodelación del tejido óseo a nivel de la premaxila, ¿verdad? Este sí se ve clínicamente, se va a ver como un agrandamiento, por lo tanto, usualmente se confunde con algún tipo de absceso o con un quiste nasopalatino por la zona en la que sale, ¿verdad? Y como les digo, es extraóseo, esto va a ser de origen periférico. Se da mayormente en mujeres que en hombres y va a darse en mayores de 40 años. Y su tratamiento va a ser la excisión quirúrgica, o sea, el quiste se saca, esto lastimosamente ya no se vuelve a recuperar, queda el defecto óseo, por lo tanto eso también tiene que revisarse al momento que ustedes se estén informando cuáles son la extensión del efecto adyacente eh, a nivel del hueso, o sea, desde dónde hasta dónde llega, para que el doctor sepa que el defecto que le va a quedar va a ser grande, va a ser pequeño, va a necesitar de algún componente estético para el paciente o simplemente es tan pequeño que el defecto se deja. Ahí vamos a terminar los quistes, puesto que estos son los quistes de origen ontogénico, puesto que son los más frecuentes, y vamos a hablar sobre las neoplasias benignas. En el caso del queratoquiste, esta entidad ha entrado en proceso, se ha llamado como proceso quístico, luego se sacó de esa clasificación y se metió al de neoplasias benignas, luego volvió a la clasificación, pero por el momento la Organización Mundial de la Salud lo vuelve a clasificar como neoplasia benigna, aunque lleve la terminación de quiste al final. Aquí nosotros vamos a ver el tumor odontogénico adenomatoide, el cementoblastoma, los mixomas, que no son muy frecuentes, pero es importante que los conozcan porque tiene algunas características radiográficas bien interesantes, el ameloblastoma, el queratoquiste y los odontomas, que creo yo que ya en alguna vez en nuestra práctica clínica los hemos visto. Dentro del tumor odontogénico adenomatoide, este se va a dar más que todo en mujeres que en hombres, en pacientes jóvenes de la segunda, tercera década de la vida, pero más en la segunda. Se van a dar más que todo a nivel de la maxila, pero puede darse en mandíbula también y está relacionado a la impactación o la retención prolongada de los caninos permanentes. Esto va a darse solamente en la dentición permanente y esto es lo que evita que no erupcione. Y acá es lo que yo quiero que ustedes vean. Si ustedes se fijan aquí, los bordes son bien definidos y son corticados. Por lo tanto, nosotros podríamos poner como un diagnóstico diferencial un quiste dentígero. Sin embargo, lo vamos a descartar porque si se fijan, el quiste no empieza a nivel de la unión cemento-adamantina. Si fuera un quiste dentígero, estaríamos hablando que va a empezar a este nivel, aquí. Pero nosotros lo vemos que empieza más apical a nivel del tercio medio radicular y termina a nivel del tercio cervical medio distal radicular. Entonces, solo esta característica radiográfica, a mí me dice que esto no puede ser un proceso quístico. Entonces yo le cambio el nombre y le pongo que es un proceso tumoral. Ahora, con eso hay que tener bastante cuidado porque cuando el paciente lee el reporte que nosotros damos y ve que es un tumor, por lo general se asusta, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a poner que es un proceso tumoral, es bien importante que lo sigamos de otra palabra que se llama benigno, porque ahí sí el paciente busca y ve que es un tumor, pero que no tiene ningún componente maligno, por lo tanto, se asusta, pero ya no se asusta tanto, ¿verdad? Este tiene otra característica también que van a ser estas zonas o estas imágenes hipertensas que ustedes ven acá, que en ocasiones se puede llamar
pueden ser tan definidas y que pueden ser como forma de piedritas o pueden ser un poquito más distróficas, o sea, menos definidas como esta de acá, que eh, se puede, la literatura la llama como nieve sucia, ¿verdad? Que es como nieve eh, que ha sido no se ve totalmente blanca, por eso es que se le dice nieve sucia, pero tiene esa como imagen o como hiperdensidad y usualmente estas están al nivel pericoronal del diente que están impactando. En este caso, pues sería este canino. Entonces, esta es una de las características importantes que ustedes pueden denotar y que los va a llevar a ustedes a pensar que va a ser un tumor odontogénico o tumor odontogénico adenomatoide. Vamos a ver otro caso. Déjenme borrar esto por aquí. Aquí. Miren acá. También se ven estas calcificaciones distróficas. Se ven estos bordes bien definidos y se ven corticados. Por eso es que es normal que nosotros lo vayamos a confundir con eh, un proceso quístico. De igual forma aquí, si fuera un dentígero, nosotros lo empezaríamos a ver desde acá y aquí nosotros lo empezamos a ver desde el tercio cervical radicular. Igual aquí. Entonces, eso me va a descartar a mí que sea un proceso quístico. Las calcificaciones distróficas no me descartan que sea un proceso quístico. Hay quistes que pueden producir este tipo de calcificaciones que ustedes ven acá sin ningún problema. Más que todo, aquellos quistes que se están infectando repetidamente, que se infectan, el paciente pues se toma eh, algún proceso o algún tratamiento antibiótico y en esos casos pues puede un quiste dentígero, por ejemplo, crear estas calcificaciones distróficas. Por lo tanto, no va a ser una característica que me va a diferenciar un tumor de un quiste. Vamos a ver otro. El tratamiento va a ser quirúrgico. Y un diagnóstico diferencial importante puede ser el tumor odontogénico epitelial calcificante, que se va a dar también a nivel de algún diente impactado o que no esté erupcionado, o sea, retenido, pero acá es donde la clínica entra bastante porque el tumor odontogénico epitelial calcificante va a tener estas calcificaciones distróficas también, pero se da en personas más de mayor edad y por lo general a nivel de la mandíbula en el sector posterior. Entonces, si tenemos uno de estos y es maxila a nivel de caninos, lo más frecuente es que sea un tumor odontogénico adenomatoide. Vamos a ver otro. Este es el cementoblastoma, que creo yo que ya lo habíamos hablado antes. Se da más en mujeres, en hombres que en mujeres, perdón. La edad es bien variable, el rango es bien variable de entre los 12 a los 65 años. Creería yo que puede dar en cualquier edad. Es más frecuente en la mandíbula que en la maxila y se da a nivel de los premolares y los molares. Se puede dar a nivel de dentición primaria, pero es bien raro, es más frecuente en dentición permanente. Y acá ustedes van a ver como una imagen hiperdensa que va a cubrir lo que es más que todo los tercios apicales radiculares. ¿Por qué no podemos pensar nosotros que esto es una simple hipercementosis? Porque nosotros tenemos en la hipercementosis que ver la anatomía de la raíz y luego se ve con una radiodensidad un poquitito menor todo el componente de hipercementosis, o sea, el mayor volumen de cemento. En cambio, en el cementoblastoma, vamos a ver que la raíz pierde su anatomía normal. Si ustedes logran ver acá, pareciera como que la raíz está reabsorbida y sobre eso vemos la imagen
hiperdensa, que sería el cementoblastoma. Este va a estar acompañado de un halo hipodenso, que es este que ustedes ven acá. Tiene bordes bien definidos, no va a estar corticado el cementoblastoma, pero puede producir una esclerosis del trabeculado óseo circundante, como ustedes lo ven acá. Y esto no es una corticalización, sino que es una condensación del trabeculado óseo. Acá puede verse afectada la vitalidad de los dientes, sí puede verse afectada. Aquí ustedes logran ver un poquito más grande, logran ver la raíz, esta pierde su anatomía acá y sobre eso empieza a formarse el cementoblastoma como una imagen radiopaca en este caso, porque esta es una imagen periapical. Aquí se pierde el espacio del ligamento periodontal sin ningún problema, ¿verdad? Podemos pensar también como un diagnóstico diferencial que es un tumor odontogénico epitelial calcificante, puesto que ese tumor no necesita tampoco que esté la presencia de un diente retenido, por lo tanto puede estar ya en un diente erupcionado o en alguna zona de los dientes erupcionados. Y el tratamiento es quirúrgico, aquí se va, si es posible, se va el cementoblastoma y se hace una sección radicular. Si no, es necesario retirar todo el diente en caso este afecte las dos raíces del diente en cuestión. Por lo general puede crecer bastantito, ¿verdad? Puede crecer bastante, como ustedes logran ver este acá. Puede afectar al diente continuo, por lo tanto, vamos a sugerir también que se vean la vitalidad de los dientes adyacentes en caso, pues, haya alguna, algún efecto por proximidad. Tiene un poco de componente de reabsorción a los dientes adyacentes, pero no es no porque ya esté el cementoblastoma asociado a esta raíz y lo toque esta raíz, significa que este diente va a producir un cementoblastoma también. Es único al diente afectado. En el caso del mixoma, si bien es cierto, no es muy frecuente, tiene un comportamiento bien específico. Este puede ser multilocular, como ustedes lo ven acá. Aquí se ve un poquito mejor. Aquí logran ver esta parte de acá. Este es un lóculo, este es otro lóculo y aquí están otros pequeños lóculos. Sin embargo, estos, que son los tabiques, también llamados septas, son bien rectos. Tienen ángulos bien rectos. Y esa es una característica radiográfica específica del mixoma. Si ustedes ven que es multilocular y estos tabiques forman ángulos rectos, no vamos a pensar, por ejemplo, en un keratoquiste o no vamos a pensar también en un ameloblastoma multilocular, porque esos tienen los tabiques un poquito más redondeados, o sea, nosotros los veríamos así, en vez de rectecitos como se ve este aquí. No sé si comprenden esta eh, diferencia, porque de esto va a depender si algún momento ustedes ven un mixoma, ¿sí? ¿Logran ver aquí los tabiques bien rectecitos? ¿De porro eso? ¿Los logran ver? Son lo que están señalados en la flecha de arriba. Sí, serían estos dos. Se los vuelvo a dibujar. Este es uno, ¿sí? Este sería otro. Estos son grandes. Este es otro aquí. Aquí viene otro.
y este es uno solo. ¿Los logran ver ahora? Entonces, que tengan bordes en ángulos rectos ya me da a mí la característica de que esto puede ser un mixoma. Lo otro importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que a veces estos tienen una gran capacidad de expansión y estos hacen que el paciente se vea asimétrico. Entonces, cuando ustedes ven esta imagen, no me la vayan a confundir con una reacción periostal, puesto que la cortical bucal es esta de acá. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí está de la cortical hacia adentro. Entonces, todo esto de aquí es hueso que contiene el mixoma. La reacción periostal va a ser de la cortical hacia afuera. Entonces, no hay que confundirla con algún tipo de reacción periostal. Es por eso que uno de sus diagnósticos diferenciales va a ser el osteosarcoma. Y otro puede ser el ameloblastoma porque usualmente andan por las mismas zonas, por las mismas edades, pero los ameloblastomas no van a tener tabiques o septas en ángulos rectos. Va a darse más en mujeres que en hombres. La edad va a andar entre los 25 y los 30 años, le gusta más la mandíbula, puede elegir como zona predilecta los premolares, pero como tiene una capacidad de expanderse, los mixomas son una patología que tiene un componente agresivo bien grande, entonces se expande bastante y abarca bastante área de la mandíbula, entonces podemos tenerla a nivel de premolares como inicial y luego que se expande a nivel de molares, puede llegar a incisivos y esto sí va a producir una asimetría en el paciente. ¿Produce dolor? Sí puede producir dolor, más que todo cuando está afectando paquetes nerviosos, como le gusta ser mandibular. Este va a afectar el conducto dentario inferior y puede dar o parestesia o puede dar dolor. También, como es un proceso benigno, a pesar de que es agresivo, este no va a ser de evolución rápida, por lo tanto, va a ser también una de las características que nos va a descartar el osteosarcoma. El osteosarcoma ya es una neoplasia maligna que tiene un componente muy rápido. El tratamiento va a ser quirúrgico. Hay que sacar todo esto y se saca, por ejemplo, en este caso sería posiblemente una hemimandibulectomía con teniendo en cuenta los bordes de seguridad. O sea, hay que retirar un poco más de lo que es la lesión porque esta tiene una alta recidiva, o sea, tiene bastante potencial de volver a formarse. Entonces, por eso es que se eligen los bordes de seguridad y es por eso que ustedes tienen que tener una descripción de la extensión bien exacta. Por ejemplo, en este caso, nosotros estaríamos hablando de que empieza a nivel del lado en el cuadrante derecho, empieza a nivel del diente 4-1 y se extiende hasta la zona retromolar y en base de rama mandibular. Tenemos que indicarle al doctor que no afecta ángulo mandibular para que él vea bien conservarlo o no, que no afecta apófisis coronoides y no afecta ángulo para que lo tenga en cuenta en el momento del abordaje quirúrgico, que a nivel cefalocaudal, o sea, superior e inferior, me va a afectar desde la cresta hasta el borde basal mandibular, erosionando el borde basal. También tengo que tener en cuenta de que a nivel lateromedial, o sea, bucolingual, lo va a afectar en toda su extensión y eso es bien importante que el doctor lo sepa. Vamos a describir si hay pérdida también del conducto dentario inferior, que por lo general este erosiona sus bordes, o sea, lo borra completamente el conducto, como ustedes pueden ver en esta panorámica que ustedes ven que se ve el conducto acá y aquí totalmente se pierde. El conducto es totalmente borrado de todo, no se ve el conducto
mentoniano tampoco. Tiene un alto potencial de desplazamiento de dientes también y de reabsorción radicular. Sin embargo, esta reabsorción va a ser en forma de punta de lápiz, que es uno de las como semejanzas que podemos hacer a la reabsorción. Otras pueden ser en forma de sacabocado y otras pueden ser en forma redondeada. Pero el mixoma tiene la característica que es en forma de punta de lápiz. Miren, todos estos dientitos parecen, la raíz parece punta de lápiz. Entonces, esa es una de las características que también tienen que evaluar a nivel del mixoma. Por eso es que veo a bien, aunque no es muy frecuente, que ustedes lo conozcan, cómo es la representación, para que si en algún momento ustedes se enfrentan a un mixoma, pues no lo vayamos a confundir con otra cosa. Los odontomas, creo yo que todos los conocemos. Ustedes saben que está clasificado en dos. ¿Cuáles son las dos clasificaciones del odontoma? Vamos a ver si se recuerdan. Simple y compuesto, creo. Complejo y compuesto, creo. Exacto, complejo y compuesto. Sin embargo, hay uno más, que creo yo que ese nunca lo han escuchado, que es el odontoma dilatado. Ese es un odontoma que realmente su nombre está mal dicho y cae sobre en las nuevas clasificaciones no lo clasifican dentro de los odontomas, sino que lo clasifican dentro de los dientes invaginados. Les voy a pasar un artículo bien bonito que habla sobre eso, pero como les digo, como fue llamado por tanto tiempo como un toma dilatado, lo pueden encontrar en la literatura como otra clasificación. Entonces ya no serían dos, sino que serían tres: el complejo, el compuesto y el odontoma dilatado, ¿verdad? Pero ahora se le llama como diente invaginado tipo 3. Yo les voy a pasar ese artículo para que ustedes lo puedan ver. En ese sentido, este odontoma, ¿qué clasificación sería? ¿Una clasificación compuesta o una clasificación compleja? ¿Cuál creen que sería aquí? Compleja. La doctora dice compleja, ¿alguien más opina diferente? ¿No? Esta sería compuesta. ¿Por qué? Porque acá usted puede ver, esto nosotros le llamamos dentículos. Los dentículos son aquellos que tienen tejido dental, porque ustedes pueden ver aquí a dónde está el esmalte y a dónde está la dentina. En ocasiones podemos tener hasta diferenciación de los tejidos pulpares también. En este caso, pues solo tenemos dentina y esmalte, pero ustedes pueden definir dónde está cada dentículo. Acá podemos decir que tenemos, en ocasiones hay algunos doctores que nos piden que los contemos, aunque todos estos están eh, adentro de un saco, ¿verdad? Que es por lo que una de las características radiográficas va a ser de que siempre va a tener un halo hipodenso alrededor, a menos que lleguen a erupción, como es este caso. Acá vamos a tener el halo hipodenso, pero ese se va a perder en la parte que se ha erupcionado. Pero por lo general, como no erupcionan, siempre vamos a tener este halo hipodenso alrededor. Estos perfectamente ustedes pueden llamarlos como dentículos o hacer semejanza a dentículos cuando ustedes estén describiéndolos. Acá nosotros vamos a decir múltiples dentículos para no estarlos contando, que están rodeados por un halo hipodenso. Tenemos que decir exactamente a nivel de qué pieza están. Por lo general están pericoronario a algún diente, condicionando su retención, como acá.
está reteniendo un incisivo central. Entonces, el odontoma va a estar ubicado pericoronal al diente tal, condicionando su retención y su desplazamiento hacia cefálico. Quiere decir que el diente lo ha desplazado hacia arriba, hacia superior. Y condicionando también la posición eh, bucalizada o horizontal. Hay algunos que los logra horizontalizar completamente, donde la corona va hacia bucal o hacia, en algunos casos, más que todo si se da a nivel anterior, hacia espina nasal anterior, en el caso sea. Como hay algunos que pueden ser múltiples o algunos que pueden ser así de chiquitos y único, aunque aquí podrían ser dos, los podemos confundir con supernumerarios que sean microdónticos, o sea, que sean pequeños y que tengan forma cónica. Sin embargo, cuando es así, cada dientito van a estar separados por un halo que va a venir a ser el espacio del ligamento periodontal, pero si ustedes se fijan acá, no tenemos esa separación. Por lo tanto, vamos a pensar en esto como una sola unidad. Esto es de forma irregular, de bordes definidos, que asemeja un dentículo, porque podemos ver esmalte y vemos dentina. No vemos representación pulpar acá. No es necesario que ustedes describan si hay o no hay pulpa, puesto que este diente no va a ser, dentículo no va a ser funcional para el doctor y su tratamiento va a ser la remoción, la extracción, va a ser quirúrgico. Esto va a ser más que todo más frecuente en mujeres que hombres. Se detecta en pacientes jóvenes en la segunda década de la vida, porque es cuando ya empezamos a revisar por qué no han erupcionado algunos dientes y nos podemos encontrar con que tenemos odontomas que estén impidiendo esa erupción. Siempre, por lo general, si no es casi siempre, va a estar pericoronal algún diente. ¿Ok? Y el siguiente que vamos a ver es el complejo. Este de acá, ustedes lo van a ver como una masa hiperdensa de bordes definidos, pero de forma irregular. Va a estar rodeado de un halo hipodenso también, va a estar pericoronar algún diente en específico que va a condicionar el desplazamiento y la retención de este. Este no tiene potencial de expansión de corticales, pero como puede crecer bastante, lo que puede hacer es de que toda esta zona de acá se vea expandida y puede erupcionar cierta parte, como ustedes lo ven acá, y sobreinfectarse sin ningún problema. Por eso es que ustedes ven aquí la trabeculación acá, el patrón trabecular se ve más condensado. Vemos erosión de las corticales. Por lo general, este no erosiona corticales, pero como en este caso está sobreinfectado, entonces podemos nosotros sospechar también otra entidad, que es un proceso infeccioso, que lo vimos la clase pasada, que ¿cómo se llama? Si se recuerda, ¿cómo se llama cuando un hueso está infectado? Osteomielitis. ¿No? Osteomielitis. Aquí nosotros perfectamente, cuando ustedes estén poniendo sus impresiones diagnósticas y estén poniendo signos tomográficos compatibles con odontoma complejo, pueden ponerle con osteomielitis secundaria o con proceso infeccioso, si no le quieren llamar osteomielitis todavía, con proceso infeccioso secundario. ¿Verdad? Este sí desplaza estructuras. Ustedes ven acá que ha desplazado el diente del que está pericoronal. Le gusta también, cuando crecen así de grande, desplaza el conducto dentario inferior, pero no lo va a borrar, solo lo va a desplazar.
se va a ver su recorrido bien, bien definido, como ustedes lo ven acá. Este también puede confundirse con el tumor epitelial calcificante, porque las calcificaciones de ese tumor puede ser de que se vean como el tumor odontogénico adenomatoide, perdón, o puede que se vea como una calcificación de este tipo, bien, bien grande. ¿Quién le va a dar a usted la respuesta? La biopsia. La biopsia es la que le va a decir a qué nos estamos enfrentando. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Retirar todo el odontoma y en este caso, pues, retirar la pieza asociada, ya que esta pieza no la vamos a poder lograr llevar a oclusión de nuevo. Vamos a ver otro, que son los queratoquistes. Estos, eh, como les digo, tienen el nombre de quiste más que todo por las características que tienen, porque son bien definidos, son corticados, pero si ustedes se fijan, estos no tienen mucha capacidad de expansión. O sea, las tablas las pueden adelgazar, pero trata de mantener la anatomía normal del hueso. Sí, en este caso, si lo comparamos, expande un poco, pero lo expande de una manera homogénea, o sea, de una manera que se va a aparecer en todo el recorrido, porque puede crecer sumamente grande a manera de que afecte rama mandibular, que va a afectar todo el cuerpo mandibular y uno pensaría que es una lesión bien grande. Pero cuando ustedes ven al paciente, la simetría facial va a ser bien mínima para la extensión de la lesión. Aquí es bien importante que ustedes puedan decir si es unilocular, si es multilocular. El queratoquiste tiene la capacidad de presentarse de las dos formas. En este caso va a ser, este de aquí va a ser unilocular y acá sería de que revisemos si este tabique se presenta en todos los cortes y lo vemos acá. Aquí no lo vemos, que es un corte más bucal. Luego vamos hacia lingual. Aquí en este tabiquito lo vemos acá, pero cuando vemos los cortes coronales, vemos que el tabique no llega a cerrarlo. Por lo tanto, podríamos describirlo como pseudolocular también. Este de acá no borra el conducto dentario inferior, o sea, no borra las corticales, sino que lo va a desplazar. Y usualmente lo va a desplazar hacia caudal, o sea, hacia abajo. Puede o puede que no esté afectado a un diente retenido, no es necesario y se da más que todo en mandíbula, a nivel de cuerpo, puede extenderse hasta rama mandibular. Eh, a veces hay doctores que lo que hacen es marsupializarlo, o sea, tratar de hacerlo más pequeño, pero por lo general tratan de retirarlo todo porque tiene un potencial de recidiva bien grande. O sea, quiere decir que puede volver a aparecer. El queratoquiste no tiene mucha capacidad de reabsorción radicular, por lo que se va a diferenciar de los quistes dentígeros, porque el quiste dentígero sí tiene capacidad de reabsorción. Y en caso ustedes vean algún signo de reabsorción que puede pasar, va a ser una reabsorción bien, bien formadita, o sea, va a parecer más un remodelamiento porque va a hacer que las raíces estén bien redonditas. Este no va a expandir corticales mucho, en dado caso las puede adelgazar, pueden quebrarse, eso sí, este puede tener la forma de cáscara de huevo, o sea que cuando el doctor viene y lo palpa puede quebrar esas corticales también. Lo primero que los doctores hacen es hacer una punción. Tratan, después de la tomografía, tratan de ver cuál es la zona donde la cortical ósea sea más delgadita para con la aguja poder atravesarla y lo que sale de acá es un líquido, puede ser un líquido amarillento o puede ser un líquido semigrumoso, turbio,
de mal olor. Entonces, ahí es donde los doctores ya se van sin necesidad de biopsia, más inclinando al diagnóstico de queratoquiste. Otra de las características óseas que ustedes pueden ver que los va a diferenciar más que todo del ameloblastoma es eso que no tiene mucha capacidad de expansión de corticales. Ya vamos a ver el ameloblastoma para que ustedes vean cómo es la expansión. Entonces, si ustedes se fijan, el quiste dentígero también va a ser uno de los diagnósticos diferenciales, pero con la salvedad de que este, cuando está asociado de algún diente, no va a estar de uca a uca, no va a estar de unión cemento-adamantina a unión cemento-adamantina. Entonces ahí es donde nosotros descartamos que sea un quiste dentígero. Un quiste radicular tiene el potencial de crecer, pero no de crecer tanto como crece el queratoquiste. Como el queratoquiste no expande, a veces el paciente ni siquiera sabe que lo tiene y hasta que ya se empieza a sentir que ya un lado ya no es muy igual que el otro, es cuando el paciente entra a la consulta. Es más frecuente en hombres que en mujeres y usualmente nosotros lo detectamos en la segunda y la tercera década de la vida. Y vamos a ver el ameloblastoma para que vean cómo es una expansión de corticales. El ameloblastoma tiene dos presentaciones. Eh, el ameloblastoma solito, como solo, puede ser uniquístico, que va a ser unilocular, o multiquístico, que va a ser multilocular. Estas son las dos representaciones del ameloblastoma. En este caso que ustedes ven acá a su izquierda, este es un ameloblastoma multiquístico, porque aquí ustedes ven los diferentes eh, lóculos que puede tener. Estos sí son cerraditos. Entonces acá ustedes perfectamente pueden decir que es multilocular. Tiene una capacidad de expansión muy grande. Ustedes se fijan acá, expande, adelgaza, erosiona las corticales, tiene un componente bien agresivo que lo va a diferenciar del queratoquiste. El queratoquiste es como más, no quiero decirle que uno es más benigno que el otro, sino que uno es más agresivo que el otro y obviamente no son patologías similares, pero dentro de las características radiográficas pueden parecerse un poco. Más que todo cuando nos enfrentamos a un ameloblastoma que está iniciando. Ya un ameloblastoma bien establecido, vamos a ver esta expansión de corticales. Este sí tiene eh, capacidad de reabsorción radicular, puesto que tiene bastante fuerza al momento de crecer, de expandirse. Eh, la reabsorción radicular va a ser en forma de sacabucado, si se da, o en forma de punta de lápiz. Aquí va a desplazar cualquier diente que se encuentre en su camino y va a quitarle todo el soporte óseo periodontal del diente que afecte. No necesita tener un diente retenido para salir. Puede salir en cualquier parte, tanto en mandíbula como en maxila, pero le gusta salir más a nivel del sector posterior de la mandíbula, que es la misma zona donde eh, tiene predilección el queratoquiste de aparecer. Este va en ocasiones a desplazar el dentario inferior, pero por lo general vemos un borramiento de sus corticales, puesto que su agresividad es tal que no tiende a desplazar el nervio, sino que tiende también a borrar sus corticales. Por lo tanto, cuando ustedes estén reportando o estén describiéndolo, tienen que decir de dónde a dónde ustedes ven el conducto dentario y dónde ustedes ya lo dejan de ver. ¿Ok? Este le gusta más, tiene predilección por el sexo masculino, pero se considera que puede ser igual, pero por lo general es el sexo masculino que más presenta los ameloblastomas. Se da entre las edades entre los 30 y los 50 años
Y sus diagnósticos diferenciales va a ser el queratoquiste y el quiste dentígero en primer lugar. El quiste radicular usualmente se pone porque este sale a nivel, cuando se ve presentado a nivel de los dientes, ustedes lo van a ver a nivel apical. Sin embargo, el quiste radicular nunca va a crecer tanto y nunca va a dar tanta expansión de corticales. Este también, el tratamiento es quirúrgico, por lo tanto tienen que decirle al doctor cuál va a ser toda su extensión, porque este también, como tiene bastante potencial de recidiva, hacen la sección de la zona más los bordes de seguridad. Entonces tienen que ser bien específicos en la expansión de la lesión, de dónde hacia dónde, en todos los sentidos. Vamos a ver el siguiente. Uy, vamos a borrar esto. Aquí vamos a ver otro ejemplo de un ameloblastoma uniquístico, que se va a parecer el queratoquiste, si ustedes lo ven. Si ustedes vieran una panorámica, podrían decir que este es un queratoquiste, pero no vamos a tener una expansión de corticales bien grande. Estas pueden erosionarse, puede sobreinfectarse sin ningún problema. Aquí desplaza el conducto dentario, pero también ya está borrando sus corticales. Va a desplazar el diente si es que está relacionado a algún diente en específico y va a tener este tipo de reabsorción también, que puede ser en forma de sacabocado como este de acá, o puede ser en punta de lápiz como este de acá. Vamos a ver otro ejemplo, creo que les tengo otro ejemplo. Aquí. Este es otro ameloblastoma, un poquito más pequeño, en una zona un poquito más anterior, pero aquí si ustedes se fijan tiene la expansión de las corticales, el adelgazamiento, tiene el desplazamiento de este premolar hacia bucal, miren, tiene la forma de punta de lápiz, esta reabsorción, que es lo que ustedes tienen que reportar también y reportarlo a donde están. El ameloblastoma no necesariamente tiene que crecer tanto para tener este nivel de expansión de corticales. Puede ser así de chiquito y ya haber expandido bastante. Vamos a ver las neoplasias malignas. En el caso de las neoplasias malignas, vamos a ver dos. El osteosarcoma, que es, creo yo, uno de los cáncer bucales a nivel óseo, que es lo que nosotros vamos a ver en el CONVIN, más frecuentes, y el mieloma múltiple, si bien no es tan frecuente, eh, las características radiográficas de esta patología son bien específicas. Entonces, quiero que las tengan siempre en mente por si en algún momento ustedes la ven, saber qué otro tipo de estudios pueden enviarle a sus pacientes y así descartar eh, que sea este tipo de patologías. Vamos a ver entonces primero el osteosarcoma. Ahora, en el osteosarcoma es una patología de rápida evolución. Es una patología que obviamente va a afectar el hueso y que va a producir una reacción periostal. ¿Qué tipo de reacción periostal sería esta que ustedes están viendo en este momento? Esta de acá. ¿Cómo la describirían ustedes, la reacción periostal? Vamos a ver. ¿Cómo describirían esa reacción? Doctores. En tabiques. ¿Se recuerdan que las reacciones periostales en neoplasias malignas yo les dije que podían ser dos? Podían ser en formas de rayos de sol o en forma de pelos en punta.
Dentro de esas dos, ¿cuál creen ustedes que sería esta? ¿De rayos en sol o de pelos en punta? De rayos en sol. De rayos en sol. Ahora les voy a mostrar cuál sería la de pelos de punta, que es la siguiente. Esta sería también en forma de rayos de sol, ¿sí? Es una patología que va a esclerosar todo el componente del trabeculado óseo, pero la que le va a decir a usted, el signo que le va a indicar a usted que se está enfrentando a una neoplasia maligna, es este tipo de reacción periostal. Así que, doctores, si le quieren tomar captura, si le quieren tomar eh, foto, esta reacción periostal ustedes se la tienen que aprender. Si ustedes quieren, pues, identificar neoplasias malignas. Esta se da más que todo en mujeres que en hombres. Puede darse en un rango de edad bien grande, desde los 4 a los 84 años. Se da más que todo en mandíbula que en maxila. Puede tener una pérdida ósea o puede tener una masa tumoral, o sea, una masa a nivel del hueso. Puede ser cualquiera de las dos. Puede ser también una condensación del trabeculado óseo, pero como les digo, su signo va a ser esta reacción periostal. El tratamiento siempre va a ser oncológico. Si ustedes en algún momento reciben o ven una tomografía como estas, yo les aconsejaría que se comuniquen ya sea la persona que se los refiere o sean ustedes lo que inmediatamente pues refieran a este paciente al oncólogo. ¿Se puede confundir con la osteomielitis? Sí, por el nivel de, a veces cuando hay pérdida ósea, pero quienes le va a descartar que sea una osteomielitis va a ser la reacción periostal. Puede confundirse con metástasis, también se puede confundir, pero para hacer metástasis tenemos que tener eh, un cáncer reportado, ¿no? Porque a veces el paciente no lo sabe, en otra zona del cuerpo y que se considere ese como el cáncer primario. Puede confundirse con la displasia fibrosa, más que todo por los cambios del patrón óseo, pero las displasias fibrosas nunca van a tener una reacción perostal, ya sea en rayos de sol o de cualquier otro tipo, a menos que se infecten. Vamos a ver el otro tipo eh, de reacción periostal, que es este de acá. Este es el que nosotros llamamos pelos en punta, porque estos parecieran como que son pelitos. No son rayos de sol, pero parece como que tuviera pelitos aquí. Así. ¿Logran ver los que serían como los pelitos? Se los borro ahorita. Y esos son la otra representación de las reacciones perostales. Si ustedes se fijan acá, no tenemos esa esclerosis del trabeculado óseo. Sin embargo, cuando esté, tienen que ustedes que reportarla. Esto a mí me dice, es un signo de malignidad al 100%. Pero también quiero que ustedes confíen en sus instintos. Si ustedes ven que esto les da mala espina, lo más seguro es que sea mala espina o que sea una neoplasia maligna y es mejor hacer la consulta multidisciplinaria. De igual forma, les aconsejo 1000 veces que si ustedes van a informar y ustedes sospechen de una neoplasia maligna, nunca le pongan, se sugiere descartar neoplasia maligna. Lo vamos a poner como NM. ¿Para qué? Para que el paciente no se alarme. Más porque ustedes saben que el paciente se alarma y el paciente se alarma en el desconocimiento. Entonces puede ser de que nos metamos en problemas. ¿Ok? Y también puede ser de que no sea una neoplasia maligna y nosotros ya condenamos al paciente a que
piensa que se va a morir. La otra patología es el mieloma múltiple. Este tiene representación en la boca y puede verse como una pérdida de hueso que se puede ver así grande o puede verse como eh, lesiones en forma de sacabocado. Por eso es que a veces se confunden con el apolillado de la osteomielitis, pero estas van a ser unas zonas bien definidas que no van a ser corticadas, pero que ustedes pueden delimitar perfectamente a dónde están. Aquí hay una, aquí hay otra, ustedes ven, aquí hay otra, aquí hay otra. Y está, pues, la más grande, que sería esta de acá, ¿verdad? Esta de acá tiene también, eh, no solamente se ve a nivel bucal, por lo que si ustedes ven imágenes similares a esta, perfectamente ustedes pueden mandar a pedir, perdón, una póstero anterior o una lateral de cráneo y nosotros a nivel de la calota craneal vamos a ver las mismas lesiones. Si ustedes las logran ver acá, aquí hay una, aquí hay otra y son pequeñitas, son en forma de sacabocados, ¿sí? Si yo lo veo en boca y lo veo en la lateral de cráneo, en la postura anterior, entonces aquí ustedes van a eh, referirlo al oncólogo como segunda opinión, porque él por lo general va a dar las otras, a mandar a que el paciente se tome las otras imágenes que pueden ser de las cervicales, pueden ser una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen, porque también a nivel de la cresta ilíaca ustedes van a ver este mismo tipo de lesiones en forma de sacabocados, lesiones que van a ser hipodensas, perdón, o radiolúcidas. Como es es una patología poliostótica, poliostótica significa que va a afectar múltiples huesos. Cuando somos nosotros los odontólogos los que lo vemos por primera vez, es necesario que ustedes manden a tomar, como les digo, una lateral de cráneo o una postura anterior. No es necesario que manden, sería bueno, pero no es necesario que manden a tomar una tomografía de ley. Con una lateral, ustedes pueden cerciorarse del diagnóstico de mieloma múltiple y referirlo al oncólogo. Le gusta más aparecer a nivel de mandíbula, pero podemos ver estas mismas lesiones a nivel de maxila. Por lo tanto, si ustedes lo ven en las panorámicas, es importante que ustedes revisen toda la panorámica. Le gusta más salir, tiene predilección por el sexo femenino que por el sexo masculino y ya se da en edades pues un poquito avanzadas de los 50 a los 80 años con una media de los 60 años. Estos no tienen reacción periostal, así que no estén esperando ver ni los rayos de sol ni, ni los pelos en punta. Por eso también lo vamos a, como diagnóstico diferencial, puede tener la osteomielitis. Hay osteomielitis que no tiene reacción periostal todavía. Y como les digo, el signo apolillado puede confundirse con los signos de sacabocado. La metástasis también podría ser una metástasis, sin embargo, tenemos que tener un reporte de cáncer previo que sea catalogado como el cáncer primario, para que esto nosotros lo veamos como una metástasis. La histiocytosis de Langerhans es también una neoplasia maligna que se da más que todo en personas jóvenes. Por eso es que la edad, cuando son jóvenes, vamos a pensar más en una histiocytosis, que como les digo, también es una neoplasia maligna, pero no es muy frecuente. El tratamiento va a ser meramente oncológico y ellos van a decidir si necesita quimioterapia. Hay algunos que necesitan trasplantes y otros que necesitan también que los doctores les prescriban bifosfonatos. Vamos a ir con ATM, que creo yo que es la última porción de la clase.
¿verdad? Pero vamos a ver en primer lugar la osteoartrosis, que es una de las patologías que más como odontólogos vemos y que tenemos que ser capaces de poder identificar al momento que ustedes estén evaluando una ATM. Y vamos a ver otras patologías que son un poquito menos frecuentes, pero que se pueden dar, como la hiperplasia condilar, la hiperplasia de las apófisis, la hipoplasia condilar y la anquilosis. Para que ustedes sepan, cuando nosotros estamos hablando de la osteoartrosis, son aquellos cambios que recibe todo el complejo del ATM en cuestión de tejidos óseos. Cuando ustedes estén evaluando la articulación temporomandibular, no solamente vamos a evaluar la cabeza del cóndilo, sino que tenemos que evaluar la cabeza del cóndilo, el cuello condilar y tenemos que evaluar la fosa articular o la cavidad glenoidea que se conoce acá y la eminencia articular. Todo eso va a ser los tejidos óseos de mi articulación temporomandibular. Por lo tanto, lo primero que tenemos que verificar es cómo se van a ver esos cambios estructurales. En primer lugar, vamos a tener el engrosamiento de las corticales óseas. El engrosamiento es, pues nada más que ustedes vean la cortical más gruesa. ¿Ok? Esto se puede dar cuando hay cambios o osteoartrosis incipientes, o sea, cambios degenerativos iniciales, y también se puede dar en los cambios donde ya hay una osteoartrosis bien establecida que se va a venir ayudada de otros cambios estructurales que los vamos a ver más adelante. Pero lo primero que ustedes tienen que ver es esta cortical. Acá nosotros estaríamos hablando del grosor de una cortical normal. Si ustedes se fijan, esta cortical es, si no el doble, el triple. Entonces, ese es uno de los cambios estructurales que ustedes tienen que evaluar, pero no solamente de la cabeza del cóndilo, sino que también de la eminencia articular y de la fosa articular o cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, que es esta que ustedes ven aquí, es bien delgadita. Es tan delgadita, quizás como de 0,5 a 1 milímetro. Si nosotros nos pasamos de 1 milímetro, ya podríamos considerarla como un engrosamiento de la cortical de la cavidad glenoidea. De igual forma, la eminencia articular puede engrosarse y ser objeto de cambios degenerativos. Por lo tanto, también tenemos que reportarlos si nosotros vemos algún cambio acá. Este sería como el cambio más leve o inicial que nosotros podemos observar en las articulaciones que están bajo algún estímulo constante, o sea que ya están entrando a una patología. Luego de eso, nosotros empezamos, después de los engrosamientos, empezamos a ver los aplanamientos o los facetamientos. ¿Cuál es la diferencia? Un aplanamiento, más que todo, se va a dar a nivel de la cabeza del cóndilo o a nivel del vértice de la eminencia articular y se va a ver de una forma recta, ¿ok? Como esta de acá. Esto se ve recto. Esta eminencia articular también está aplanada porque la eminencia articular debería de ser redondita, así. Y esto se ve un poquito más plano. Este aplanamiento, en este caso, está acompañado también del engrosamiento de las corticales óseas. Pero también podemos tener los facetamientos. Los facetamientos van a ser un poco más, no tan rectos, sino que van a ser como que con un sacabocado hubiéramos partido solo la mitad. Y eso se da cuando nosotros empezamos a tener contactos o muchas cercanías entre ambas estructuras óseas o hay
algún lugar donde el cóndilo tope, por lo general se da también por la forma o la posición del disco articular, que no lo vamos a ver en la tomografía, pero cuando este se queda adelante y se arruga cada vez que el paciente abre la boca, va a ser también un tope que puede formar un facetamiento. Entonces, el facetamiento sería como un saque que tuviese el cóndilo en alguna de las caras de este. También puede darse a nivel de la eminencia, puesto, como les digo, puede darse por el contacto de estructuras óseas. Entonces, podría también darse la misma forma que se vea en el cóndilo, va a ser la misma forma que se va a ver en la eminencia articular. Vamos a ver, este también sería un ejemplo de los aplanamientos. Ustedes se fijan acá, este es un aplanamiento de la cabeza del cóndilo, no solo del sector de la zona superanterior del cóndilo, sino que también de la zona posterior del cóndilo. Y aquí este es un aplanamiento un poquito más severo, que se viene acompañado también de de otro cambio estructural que lo vamos a ver más adelante. Y quiero que vean también esta eminencia articular que es totalmente plana. La eminencia articular es caracterizada por ser como una S itálica, ¿sí? Como una S cursiva, y en este caso está bien aplanada. Entonces, aquí tenemos que reportar tanto el aplanamiento de la cabeza del cóndilo como el aplanamiento de la eminencia articular. Vamos a ver otro, este también podría ser considerado como un aplanamiento. Y este signo que son los osteofitos. Los osteofitos, para que ustedes se los aprendan un poquito más fácil, quiero que se imaginen la cabeza de un pajarito. Vamos a ver aquí la cabeza y aquí tenemos el pico del pajarito. Así es como me lo enseñaron a mí cuando estábamos estudiando. Entonces, este es el osteofito. Este que ustedes ven aquí. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Ese es, se describe como un aumento hiperdenso en la pared anterior de la cabeza del cóndilo. Por lo general, a nivel de ATM lo vamos a ver solo en el cóndilo. También para que ustedes se pongan, Doctora, disculpe, digan, no sé solo si es en mi pantalla, pero creo que cuando usted marca, yo estaba confundida y no lograba ver lo que estaba queriendo usted marcar, porque veo que lo que marca se pone como no en el lado donde debería de estar marcando, porque lo que estaba viendo ahorita que está diciendo que es como un pajarito, ¿sí? lo que usted marcó se puso más Ah, a la puede ser izquierda. porque cuando le doy zoom, lo vamos a hacer así, no se preocupe. Ajá, por eso lo de los pelos en punta, yo no logré ver nada, Ah, sinceramente. ok. Pero Ajá, entonces vamos creo a que ahí sí revisar hacen porque nota. sí me interesa que conozcan los pelos en punta. Ujú. Vamos a No hacerlo. sé si alguien más estaba viendo así o yo era la única. Yo Vamos también, Sí, la veía. doctora marcaba y yo veía todo oscuro. Yo por dije, todo quizás es lado, la o por otro calidad lado. de mi computadora. Ajá, yo dije la pantalla tal vez y yo no logro Como ver. desplazado el puntero. Sí, sí, sí. Puede Sí, ser que porque cuando le daba zoom. Gracias por decirme. Aquí, miren. Ah, ahora sí, Hoy gracias. sí. Son los pelos en punta, miren. No va a ser en rayos de sol, como lo veíamos acá, sino que esto se le llama una reacción periostal en pelos en punta. Este se lo vuelvo a poner porque este sí me interesa que ustedes lo recuerden. Vamos a ver el otro para que ustedes puedan ver el pajarito que yo les menciono en la parte de los osteofitos, porque esa va a ser una de las características que ustedes tienen que aprenderse también para poner en sus informes que el paciente tiene signos de osteoartritis.
Lo vamos a dibujar aquí. Pueden ser grandes, pueden ser chiquitos. Acá. Miren este aquí. Este piquito de acá vendría siendo el osteofito. Este piquito de acá. Pero cuando ven el puntero, sí lo ven donde tiene que ser. O tampoco. No, tampoco. No, Se lo ve señala atrás. desplazado. Ok, creo que ya sé qué es lo que está pasando. Yo hoy sí lo veo bien. Pero lo vamos a ver aquí. Aquí. Este es el Ahí piquito. sí se ve bien. Como les digo, puede ser así de chiquitito o puede ser así de grande. Entonces, el osteofito son en nosotros en otra parte del cuerpo, por ejemplo, en los pies, le llamamos espolones, que son crecimientos de hueso que se dan por el aumento de fuerzas a los que están sometidos las articulaciones. Entonces, acá en la boca no le vamos a llamar espolones, sino que le vamos a llamar osteofitos. Vamos a ver otros. Pueden ser como este, que está acá. Si ustedes logran ver en el cóndilo, que el cóndilo no necesariamente tiene que ser bien redondito, pero si ustedes logran dibujar un pájaro, acá, vamos a estar hablando de que el paciente tiene un osteofito. ¿Ok? Este es el pajarito. Los cambios de trabeculado. Cuando ustedes estén viendo un trabeculado normal de un ATM, aunque esta ATM tiene ese aplanamiento, quiero que vean el trabeculado. No es ni muy denso, logramos ver un poco las trabéculas, pero cuando son ATMs que están sujetas a fuerzas bien grandes, por ejemplo, el bruxismo, que el paciente ya tenga algún trastorno de la articulación temporomandibular. Esto lo que va a hacer el cóndilo es empezar a protegerse y va a hacer una esclerosis o una condensación de todo el trabeculado, no solo del cóndilo, sino que también de la eminencia articular. Se va a ver, usualmente nosotros la esperamos ver así, y en las ATMs que están enfermas, las vamos a ver más blancas, más radiopacas, más hiperdensas. ¿Ok? Entonces acá es donde nosotros podemos decir que hay una esclerosis del trabeculado óseo y tenemos que describir cuál es la estructura que tiene esa esclerosis. ¿Ok? La otra forma, esto de erosiones de corticales, es en osteoartrosis un poquito más establecidas. Aquí es donde ya el contacto óseo ya empieza no solamente a hacerme facetamiento, sino que ya empieza a que la cortical empiece a perderse, se empieza a erosionar y no solamente va a ser la cortical, sino que primero es la cortical y luego de eso va a ser todo el resto del hueso esponjoso. Por eso es que el hueso empieza a esclerosarse, porque trata de ponerse más duro para que le cueste más al movimiento o al contacto erosionarse. Acá, ustedes ven, esto sería un facetamiento, esta zona de acá. Aquí, miren. Esto sería un facetamiento, porque no es plano. Esto ya nosotros lo describiríamos como asimetría de los cóndilos. Usualmente a esta altura los cóndilos ya no son simétricos, uno es más chiquito porque está más erosionado que el otro. Vamos a decir que ya hay un cambio del patrón óseo a esclerosado, ya hay erosión de la cortical y erosión del hueso esponjoso, del cóndilo y de la eminencia articular. Ustedes logran ver acá, ya no hay cortical, ya empezó a erosionar el trabeculado óseo. Acá, miren cómo es de gruesa la fosa articular. Bien gruesa, eso tendría que ser bien, bien, bien delgadito. Los quistes subcondrales son también llamados quistes óseos. Entonces, cuando ustedes tengan, y esto
es los tres signos que yo quiero que ustedes se queden cuando estamos hablando de una osteoartrosis. Cuando nosotros tenemos el osteofito, la erosión de corticales y el quiste subcondral, que son estas zonas hipodensas, bien delimitadas y corticadas, nosotros nos estamos enfrentando a una osteoartrosis que ya está establecida. Entonces, perfectamente ustedes en su informe pueden poner signos tomográficos compatibles con osteoartrosis en sus impresiones diagnósticas. Vamos a ver otro caso. Miren este de acá. Se ve el osteofito aquí, el quiste subcondral acá. Ya hay cambios en la cortical. Miren aquí, el osteofito. Y en el corte axial también ustedes van a ver el osteofito. A veces sí tienen que indicar ustedes, ustedes no van a ver el disco articular, pero sí podemos indicar cuando hay una disminución del espacio articular. Si hay una disminución o si ya hay una ausencia de ese espacio articular que les va a llevar a ustedes a perfectamente poner en su informe que hay un contacto entre estructuras óseas. ¿Entre quiénes empieza a tocar el cóndilo? Entre la fosa articular y entre la eminencia articular. Más que todo en la vertiente posterior, que es esta que está acá, y el vértice, que es el primero que se aplana. Entonces ya su eminencia articular se ve bien aplanada y ya no parece eminencia articular. Y tenemos problemas nosotros al momento de evaluar la apertura, porque no sabemos si el cóndilo se nos va más adelante o el cóndilo se queda exactamente donde tiene que estar, que ya vamos a ver cuál es la posición. Y este es un signo que no es muy frecuente, pero que me gusta dárselos por si alguna vez ustedes lo ven, que es el doble contorno óseo. Logran ver aquí una cortical y aquí se ve otra cortical. Este doble contorno óseo no es un signo bueno, es un signo que me indica a mí que hay algún nivel de necrosis ósea acá. O sea que ya es una patología que a mí me está produciendo necrosis, o sea, muerte del tejido óseo. ¿Ok? Entonces es muy importante que si en algún momento ustedes la ven, la puedan detectar. Y ahora vamos a ver la hiperlaxitud, porque cuando ustedes reciban ATMs, eh, yo les aconsejo que si ustedes la van a pedir, pidan bilateral, o sea, pidan las dos ATMs y la pidan una en cierre y una en apertura. La del cierre les va a dar a ustedes todas las estructuras, el estado de las estructuras óseas, pero la apertura les va a dar a ustedes la posición en la que el paciente en apertura máxima va a estar. O sea, la posición ideal es que el vértice del cóndilo, que sería este de acá, esté alineado con el vértice de la eminencia articular. Y esta posición se conoce como la posición de las 12 en punto. Cuando nosotros tenemos esta posición, significa que el paciente tiene una apertura máxima que se considera promedio y que el cóndilo no viaja más allá, no viaja más anterior, o sea, no se traslada más anterior, y tenemos una posición del disco articular que nosotros vamos a asumir que está correcta, y no tenemos pues el sobreestímulo de los músculos y de los ligamentos. Pero hay ocasiones en las que no podemos, vemos que no va a haber ningún signo de osteoartrosis bien establecido, pero que tenemos
que el paciente le duele. Y le empieza a doler porque el cóndilo se traslada más allá del vértice de la eminencia articular y empieza a estirar todos los ligamentos, empieza sobre hacer que trabajen los músculos y también el disco articular puede quedarse detrás de este cóndilo y presentar y hacer que el paciente presente ruidos articulares. Entonces acá, por ejemplo, este sería el vértice de la eminencia articular y nosotros tenemos el vértice del cóndilo más adelante del vértice de la eminencia. Acá de igual forma sería este el vértice y el cóndilo se encuentra más anterior. Entonces a esto nosotros le llamamos hiperlaxitud o hipermovilidad. ¿Qué significa nada más? Que el cóndilo se va más hacia adelante. El paciente puede tener una apertura máxima no asistida muchísimo mayor que el promedio. Puede ser que le duela, puede ser que no, puede ser que el paciente les indique a ustedes de que siente como que si cuando el paciente abre la boca y la abre mucho, siente que la mandíbula se le va a trabar. Entonces, esos son signos de hiperlaxitud, o sea que el cóndilo se va muchísimo más adelante. Como le digo, hay pacientes que manifiestan dolor y hay pacientes pues que tienen esta hiperlaxitud y no les van a manifestar ningún dolor eh, nunca, ¿verdad? Puede ser que esta hiperlaxitud también les provoca cambios degenerativos, como los cambios estructurales que hemos visto, que sea de aplanamiento, sea de engrosamiento, y cuando esto no se le da tratamiento a tiempo, pueden evolucionar y dar procesos de osteoartrosis. ¿Ok? Vamos a ver otro caso, siempre de hiperlaxitud. Y acá este es el problema, que a veces el cóndilo puede adelantarse tanto que queda en la vertiente anterior de la eminencia y ya el paciente cuando intenta cerrar se topa con la vertiente anterior de esta eminencia y puede producir también facetamientos a nivel de la porción posterior de la cabeza del cóndilo. Entonces también tenemos que tener cuidado con eso. ¿Ok? Vamos a ver las demás patologías. Uno es la hiperplasia condilar. La hiperplasia condilar usualmente es unilateral. Va a afectar más en hombres que en mujeres. Se detectan a nivel de la pubertad, ¿verdad? Puede dar un poquito de dificultad a la apertura. Sin embargo, las estructuras óseas adyacentes se adaptan al cóndilo más grande. Va a haber una simetría facial, o sea, ustedes van a ver el paciente y lo van a ver asimétrico de un lado. Y el mentón se va a desviar cuando el paciente abra hacia el lado que no está afectado. O sea, el paciente abre y no se va a desviar, por ejemplo, en este caso, que está a nivel izquierdo, no se va a desviar hacia la izquierda, sino que se va a desviar hacia la derecha. Y esto pues va a tener un tratamiento que va a depender de la complejidad. Si es un cóndilo que ha crecido demasiado, si es un cóndilo demasiado grande, pues hacen resección del cóndilo o pueden hacer remodelación del cóndilo, pero eh, va a depender de qué tanta dificultad de apertura tiene el paciente, de si estéticamente al paciente le molesta, para que este sea tratado. No solamente es el cóndilo el que crece, sino que también puede crecer la apófisis coronoides. Así que también cuando hay alteraciones de ATMs o los doctores pidan tomografías de ATMs, no solo volteen a ver el cóndilo, sino que también tenemos que ver las apófisis coronoides. Que la hiperplasia, pues el sobrecrecimiento o el crecimiento excesivo de esta, y al momento que el paciente abre, empieza a topar con la cara interna del hueso malar, que sería este de acá, o con la apófisis cigomática del
eh, del hueso malar, que es este de acá, ese que ustedes ven aquí. Entonces, esto también es igual en mujeres y hombres. Cuando el paciente va a abrir, este sí, la desviación va a ser al lado afectado, por ejemplo, este que es el lado izquierdo. Cuando el paciente abra, se va a desviar hacia el lado izquierdo, al contrario de cuando hay una hiperplasia condilar. Este también suele ser unilateral, pero hay que tener cuidado porque hay algunas presentaciones en que se puede dar de ambos lados. Y el tratamiento también va a depender de la complejidad, de si es muy grande, de si le evita que el paciente abra la boca, pero el hueso va a ser un poco similar, no va a haber una mucha esclerosis ósea, a menos que esté en contacto con el hueso malar. Ahí sí ya vamos a empezar a ver cambios estructurales óseos, que son como los que vimos anteriormente, a excepción del osteofito. En apófisis coronoides no suelen salir osteofitos. La hipoplasia condilar, que es que a diferencia de la hiperplasia, que el cóndilo es más pequeño, ¿verdad? Aquí vamos a ver nosotros que el cóndilo es más chiquito que su contralateral, por lo que suele ser unilateral, pero también puede tener presentaciones bilaterales cuando estamos hablando de algún síndrome, ¿verdad? Podemos tener hipoplasia condilar bilateral, como el síndrome de Treacher-Collins, que se caracteriza por tener hipoplasia o aplasia del cóndilo, o sea, que sea más pequeño los dos cóndilos o que estos cóndilos de entrada no estén ninguno de los dos. Esto me va a dar a mí asimetrías faciales, como que va a ser más escotado los bordes anterior y posterior de la rama mandibular. Por lo general, la apófisis es normal, pero se ve más grande porque el cóndilo es más pequeño. El ángulo antegoniano, que es este de acá, se va a ver más agudo. El ángulo mandibular va a estar más alto, o sea, más arriba que su contralateral, y va a ser más agudo también. Y la rama mandibular va a ser más corta. Entonces aquí, eh, cuando el paciente va a abrir su boca, va a desviarse al lado afectado, a diferencia de cuando en la hiperplasia condilar que se desvía hacia el lado contrario. Acá va a depender eh, de la causa por la cual se hizo una hipoplasia condilar. Si es sindrómica, pues va a ser tratamiento ortognático. Si el paciente, por ejemplo, hay una de las causas puede ser por algún trauma, que el paciente haya recibido un trauma a este nivel a una edad bien joven, y esto lo que hizo fue parar el desarrollo del cóndilo y el cóndilo se queda pequeño. Entonces aquí eh, es igual en hombres y mujeres y va a depender de la edad en la que recibió, por ejemplo, el trauma. Y la última, que no es tan frecuente, pero me gusta enseñárselas porque son de dos tipos y tienen que definir de qué tipo es. La anquilosis del cóndilo mandibular. El cóndilo viene y se anquilosa a la fosa articular. Recordemos que en este caso la anquilosis puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo fibrosa o puede ser de tipo ósea. En el caso de la anquilosis fibrosa, lo que ustedes van a tener en cuenta es que ustedes van a poder ver el recorrido de todo lo que vendría siendo el espacio articular que está disminuido. O sea, ustedes no van a ver que hay una unión radiopaca o hiperdensa en todo este recorrido. O sea, ustedes lo van a poder delimitar. El problema va a ser de que como está anquilosada por elemento fibroso y el elemento fibroso al ser tejido, al ser blando, no lo vamos a poder ver en la tomografía. Por eso es que en la tomografía no se va a ver
o se va a ver como una línea o una banda hipodensa que va a separar el cóndilo de la fosa articular, pero el paciente va a tener dificultades en abrir la boca o definitivamente no va a poder abrir la boca, a diferencia de la anquilosis ósea. En anquilosis ósea sí vamos a ver una unión de hueso con hueso. Se va a ver una unión radiopaca o hiperdensa de hueso con hueso. Y eso va a evitar, aquí sí, que el paciente abra la boca de cualquier manera. Aquí no es que el paciente va a poder abrir un poquito o va a tener una apertura limitada, sino que aquí el paciente no va a poder abrir. Basta con que una porción esté unida para que el paciente ya no pueda abrir la boca. Eso se puede dar por traumas también, en el que los dos huesos, tanto en la parte del temporal como el cóndilo de la mandíbula, se fusionan. Entonces aquí ustedes tienen que recorrer toda la forma del cóndilo para poder detectar si hay alguna zona en la que esté anquilosada de forma ósea. Si ustedes no lo ven y logran ver todo este recorrido y el paciente tiene dificultad en abrir la boca, vamos a inclinarnos más a una anquilosis de origen fibroso. ¿Ok? Y espero no haberlos confundido tanto. Yo sé que es bastante información. Si tienen alguna pregunta, son libres de hacerla ahorita, la pueden hacer acá, la pueden hacer el grupo como ustedes prefieran. ¿Alguna preguntita? Dígame, doctora. Doctora Escucha, Darlene. Sí, hoy sí ya la escucho. es que estoy enferma, disculpe. No, Y no se solo preocupe, le doctora. quiere preguntar cuál es la mejor forma de Sí. estudiar estas lesiones para hacer los casos diferenciales. Para hacer los casos diferenciales, doctora, usted se tiene que basar bastante en la clínica. No es que un estudio sea mejor que el otro, sino que si usted ya se fijó, todas las patologías se ven casi iguales, por no decir que todas se ven solo de tres tipos: radiolúcidas, radiopacas o mixtas. Entonces, realmente por eso les pongo en una esquinita todas las características clínicas, porque al final, cuando usted vea la imagen y quiera ver el diagnóstico diferencial, usted tiene que ir a ver si es hombre o mujer, cuántos años tiene, si ha salido en maxila o en mandíbula, si duele o no duele, ¿verdad? Todos esos signos clínicos que el referidor debería de darle son los que a ustedes les van a llevar a poder pensar eh, en alguna diagnóstico o impresión diagnóstica que ustedes digan, yo me oriento a este, pero también puede ser esto. Entonces, usted perfectamente, si usted va a informar, poner signos tomográficos, sugieren tal patología y abajo poner, se sugiere descartar tal otra patología. No les recomiendo poner más de 3 diagnósticos diferenciales para que ustedes también no vayan a bombardear a la persona que va a leer con que puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser todo. Entonces no vimos cuáles fueron las características radiográficas ni las características clínicas para que usted defina o eh, pueda hacer más pequeña la búsqueda de cuál es el diagnóstico eh, final. Pero como le digo, no es que haya algún estudio más específico que otro, ¿verdad? Sino que va a ser el estudio, ¿verdad? Si usted cree que es necesario una tomografía porque la panorámica ya no le da mucha información, tienen su justificación para pedir una tomografía. Usted ve la lesión de una forma tomográfica y la compara con su clínica para poder dar una impresión diagnóstica.
A la pregunta del doctor Gustavo, sí, doctor, entiendo que las clases van a quedar grabadas y que ustedes van a tener acceso a la plataforma por si ustedes quieren refrescarse en cualquier momento. Y si no, pues les dejo mi correo, ¿verdad? Para que si ustedes tienen alguna duda, también no duden en preguntarme si ustedes gustan. Se las voy a poner otra vez. Déjenme ver, que las puedo poner. La primera diapositiva, por si ustedes necesitan mi correo, puedan escribirme. Si tienen alguna patología que estén un poquito este, y como les digo, la grabación va a quedar. Yo creo que no vamos a tener problema con la grabación para que ustedes la puedan revisar nuevamente. No sé si respondí su pregunta, doctora Darleni. Puede escribir en el chat, estoy pendiente yo ahorita si se le dificulta hablar porque está enfermita. ¿Alguna otra preguntita? A la doctora Ada, que me dice que se podría ampliar el plazo para enviar la tarea. Sí, doctora, creo que ya no tenemos tiempo para verlo el día de ahora. Les voy a dejar que lo veamos el día lunes, ¿verdad? Porque sí, quiero que ahí saquen, porque vamos a empezar a ver protocolos. Quiero que saquen pues su duda de cómo consideran ustedes que van a ir describiendo para que eh, no, no se preocupen más adelante. ¿Alguna otra preguntita? Si no tenemos preguntitas, creo que terminamos la sesión el día de ahora, ¿verdad? Y nos vemos el día lunes, ya con los protocolos, ¿ok? Pasen feliz noche, doctores, y hasta el día Buenas lunes. noches, muchas gracias. Buenas Feliz noche, noches. doctora. Buenas Gracias. noches. Noches.